Bien, entonces ahora vamos a ver el caso de los setters. Dice, hay una excepción a la regla de que una asignación de propiedad falla o crea o establece una propiedad en el objeto original. Si O hereda la propiedad P y esa propiedad P es una propiedad accesora con un método setter, entonces se llama este método setter en lugar de crear una nueva propiedad P en O. Esto es propio de cómo funcionan las propiedades accesoras. Acuérdate que cuando tú haces un seteo y ese seteo es un setter, pues no hace como tal el seteo al objeto original, sino que más bien ejecuta ese setter, porque acuérdate que un setter pues no es más que una función. Entonces vamos a verlo. Fíjate, vamos a crearnos como dice, tenga en cuenta sin embargo que el método setter es llamado en el objeto O, no en el objeto prototipo que define la propiedad. Por lo que si el método setter define alguna propiedad, lo hará en O y volverá a dejar la cadena del prototipo sin modificar. Esto también es propio de cómo funciona el contexto this. Esta sentencia básicamente, como dice aquí, es porque el contexto this se invoca sobre el objeto que llamó al setter, que recordemos es una función al final de cuentas. Entonces, pues fíjate, vamos a hacernos este ejemplillo. Fíjate, vamos a decirle que lo tenemos por acá. Vámonos acá y ponemos acá esto y acá esto. Entonces vamos a crearnos let, vamos a eliminarnos todo esto y vamos a poner en este caso let un prototipo va a ser igual a esto y dice que va a tener una propiedad. En este caso vamos a ponerle la propiedad P y en este caso vamos a ponerle mi propiedad para que no haga la recursión, si no va a ser un bucle infinito como lo hice anteriormente, que tenga una propiedad, mi propiedad, y vamos a ponerle un setter que se llame P, como nuestro ejemplo nos dice. Dice si hereda una propiedad P y esa es una propiedad accesora con un setter, entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a decirle que P va a aceptar en este caso un valor. Vamos a ponerle parámetro, como dice, para dejarlo casi igual, como en la imagen, parámetro. Y acá vamos a decirle que vamos a hacer un log que diga en este caso setter P para indicar que estamos llamando al setter. Y acá vamos a ver el contexto this para que veas que está siendo afectado el objeto que está a la izquierda, es decir, el objeto que llama en sí mismo. Y luego dice this, mi propiedad, igual a lo que me pasen como parámetro. Y entonces acá vamos a hacer this nueva propiedad. Va a ser igual a esto que hice por acá. Se agregará al objeto en sí mismo. Es decir, el que invoca a este setter, P. Entonces aquí está el mensajito y vamos a hacer el ejercicio, vamos a ponerle let de objeto, vamos a ponerle que O va a ser igual a object.create, que me lo crea a partir de un prototipo. Entonces acá vamos a leer la sentencia, dice, si O hereda la propiedad P y esa propiedad es una propiedad accesora con un setter, entonces se llama este método setter en lugar de crear una nueva propiedad P en O. Esto es propio de cómo funcionan las propiedades accesoras. Entonces vamos a verlo. Ya tenemos una propiedad P que está siendo heredada de un prototipo y que es un setter. Entonces vamos a ver cómo esto, una asignación, vamos a ponerle O.P, una asignación en este caso vamos a ponerle hola WebTV. Que dice que en este caso estamos realizando una operación de asignación, todo muy bien. Pero aquí, en realidad, como es un setter, no es que como tal vaya a agregar directamente al objeto, sino que más bien detrás de las escenas va a llamar a la función setter P. Entonces, fíjate, vamos a guardar. Vamos a hacer un log
y vamos a imprimir el objeto O para que veas lo que va a pasar. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo acá dice, acá todo esto muy bien. Voy a extender esto por acá y fíjate cómo aquí dice setter p. Efectivamente estamos haciendo una asignación, un seteo, pero como es un setter, pues en realidad se está llamando a la función p, que es un setter. Entonces por eso dice console log setter p. Y luego fíjate cómo dice imprímeme el contexto this, y acuérdate que como es una función, el contexto this va a tomar el valor de quien invoca la función. ¿Quién está invocando al setter? Pues en este caso el objeto que está a la izquierda, en este caso el objeto O. Por consecuencia aquí this representa objeto vacío, porque en este punto está vacío. Entonces fíjate cómo efectivamente el this representa el objeto que está invocando, en este caso a O. Y luego fíjate cómo dice this. Entonces aquí this sabemos que hace referencia al objeto que invoca, en este caso a O. Entonces fíjate cómo aquí por consecuencia, aquí es como si esto pasara detrás de las escenas. O mi propiedad, o nueva propiedad. Entonces en este punto, tú me estarás diciendo, oye, pero this está dentro de un object literal. Efectivamente. Y entonces, pues sí, this rápidamente viéndolo acá, en un object literal representa a un prototipo. Pero acuérdate que como es una función, pues this más bien se va a invocar sobre el que llama. Entonces aquí detrás de las escenas está haciendo O.mipropiedad igual a parámetro. Por consecuencia, fíjate cómo cuando imprimimos O, como O en este punto representa, como dice en este punto representa O, pues en realidad lo que está pasando es que estás agregando una nueva propiedad que se llama mi propiedad al objeto O, que fue el que invocó a este método setter p. Entonces fíjate cómo efectivamente mi propiedad se está agregando al objeto O. Efectivamente. Y luego acá dice nueva propiedad y se agregará al objeto en sí mismo, es decir, al objeto que invoca. Efectivamente, nueva mi propiedad. Saludos.